Hola, muy bienvenidos al Mostrador, a una nueva semana política. Hoy tenemos un invitado analista político de fuste, columnista del Mostrador también. Claudio, ¿cómo estás, Claudio Fuentes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Saludo a la Universidad Diego Portales, porque si no me retan allá de que no la menciono. Bien, bien. Bueno, y por supuesto nuestra editora política, Marcela Jiménez, muy bienvenida. Muchas gracias. Hola a Bueno, los dos. estamos ya a pleno septiembre. El viernes se conmemora el 11 de septiembre con toda su carga para este país, ¿no? Una parte de esa carga es que un 11 de septiembre se hizo el plebiscito que permitió la Constitución del 80, ¿cierto? Un plebiscito que todos los entendidos están de acuerdo, contestes en que no reunió ninguno de los requisitos para poder ser válido como manifestación de la voluntad popular, ¿no? Otros más puntúos hablan directamente del plebiscito fraudulento. Se cumplen 40 años. Por lo mismo, vuelve a estar sobre la mesa la Constitución del 80, ¿cierto? Y además estamos a pocos días, unos 40 más o menos también, para seguir con las cifras numerológicas, del plebiscito para iniciar un proceso constituyente hacia una nueva constitución para Chile. Y, en fin, estamos en septiembre, mes cargado de política. Claudio Fuentes. Hola, ¿qué tal? Miran, yo creo que lo que tú señalas es verdad respecto de la carga. 50 años, y si nos vamos para atrás, 50 años de Allende en el año 70, 47 del golpe y 40 del el plebiscito del año 80. Y yo creo que es interesante eso. Nosotros ahí con ustedes, con el Mostrador, estamos haciendo un seminario que se llama 40 años, la Constitución y sus proyecciones, y es curioso que haya revivido Longueira y que Longueira revivió a Jaime Guzmán. Hay todo un tema en el seminario, en el primer día del seminario, fue toda una discusión sobre los fundamentos, y los fundamentos tienen mucho que ver con el presente, curiosamente. Esta constitución que muchos han señalado que se cambió en 40 años, que hubo mucha reforma, pero todo siempre nos lleva al pasado. Hay una carga, como tú decías, una carga muy pesada respecto de la Constitución. ¿Y qué tiene que ver el pasado con el presente? Por un lado, yo creo que los creadores de la Constitución, es decir, el núcleo estuvo en la Universidad Católica de Chile, estuvo en ese pensamiento de Jaime Guzmán de la democracia protegida, está todo el debate sobre Estado-mercado, el rol del neoliberalismo en la Constitución, que ha estado muy presente hasta el día de hoy, y finalmente está el tema también, yo creo, de lo que tiene que ver con cómo establecer y cómo se estableció en ese momento la Constitución del 80, y cómo se quiere establecer ahora, quiénes son los actores que tienen que tomar la decisión. Todo el tema de la convención, etcétera, que ha abierto todo un debate sobre la ciudadanía versus las élites. Yo creo que ahí también estamos cruzados por tiempos que se están viviendo, y yo creo que eso abre mucha duda e incertidumbre respecto de quiénes tienen que elaborar este nuevo pacto constitucional. May. Bueno, estamos a 40 días del plebiscito, para muchos uno de los referéndums más importantes de los últimos 30 años, en un contexto muy complejo que tiene que ver con esta pandemia, y efectivamente eso puede marcar un punto en términos de la poca proactividad que se le dio al CERVEL y al gobierno por teniendo meses, estamos hablando que el plebiscito era originalmente en abril,
O sea, no creo que alguna autoridad haya pensado que en octubre ya no íbamos a tener pandemia. Entonces, hubo muchos meses que se desperdiciaron para ver posibilidades para que asegurar medidas seguras para ir a sufragar y también, por ejemplo, lo que ha sido la discusión de las últimas semanas, de que puedan votar la gente con coronavirus y cómo se implementa. Entonces, todo eso le ha dado una carga adicional a este referéndum, en el cual además se están cruzando muchas cosas. Por ejemplo, la performance poco feliz de la concertación, de la oposición, perdón, en términos de dividida en 4 comandos distintos. Muchos en la propia oposición plantean que la verdadera batalla constitucional se va a dar en abril, cuando se elija la convención constituyente. ¿Por qué? Porque si no se logran los quórum, efectivamente hay un riesgo, como lo advierten algunos en la oposición, que tengamos una constitución más conservadora incluso que la que ya tenemos, con toda la legitimidad de la cual carece la actual. Eso se cruza además con que muchos partidos están ocupando lo que va a ser la competencia de los constituyentes como un cementerio de elefantes, por decirlo, darle cupo, espacio, pega o rol a toda la clase política relativamente jubilada o que ha desaparecido de la primera línea, y les están encontrando en la convención constituyente un rol. No es desmerecer la experiencia, pero lo digo a razón de lo que dice Claudio, de este choque élite-ciudadanía. El apruebo, el plebiscito y la convención constituyente se abren como un espacio inédito donde sociedad civil, organizaciones sociales, ciudadanía pueda tener un cierto canal de expresión, y esto no sea solo decidido a puerta cerrada por la élite tradicional de este país. Entonces, el plebiscito está con esta carga sumamente fuerte, con esta incertidumbre. Sigue siendo muy alta la gente en las encuestas que dice que va a ir a votar a todo evento, pero también hay que reconocer que ese índice ha ido bajando en los últimos meses, según lo que reflejan las encuestas. El 25 de septiembre parten las campañas, o sea, las campañas ya partieron, pero entre tanta pandemia, entre tanto error comunicacional del gobierno con el fondéate a tu casa o no te fondees en la casa, efectivamente como que los mensajes sobre la campaña del plebiscito están bastante eclipsados. Y para cerrar, lo que quería plantear, todo esto ha sido condimentado, como dice Claudio, con la reaparición de Pablo Longueira, que de casual no tiene nada. La reaparición de Pablo Longueira en el escenario político en este minuto es algo estratégico, no es casual, no es que Pablo Longueira se vino a su casa aburrido a hablar de política, fue algo que se conversó en los poderes fácticos de la UDI, de cómo no salir perdiendo ni la UDI ni el gobierno en un plebiscito donde ellos están por el rechazo y donde claramente iban a salir derrotados. Por eso Pablo Longueira sale diciendo que va a votar apruebo, por eso bajándole el perfil a la importancia de este plebiscito y concentrándose en lo que hace la batalla de la Convención Constituyente específicamente. Entonces, y relativizando todo además, para la gente, para la ciudadanía, para la gente que estuvo en la calle manifestándose, la gente que marchó el 25 de octubre, por ejemplo, en la marcha del 1.000.000 de personas, la Constitución es la Constitución de Jaime Guzmán, es la Constitución que consagra un modelo que ha sido injusto y desigual. Y Pablo Longueira esta semana sale y dice que de esa Constitución no existe, que la Constitución de Guzmán ya no existe y que estamos viviendo bajo la Constitución de Ricardo Lagos, que en las formas es cierto, la firma es de Ricardo Lagos por las reformas del año 2005, la firma, pero la esencia de la Constitución no se modificó en nada. La reforma del 2005 lo que hizo fue terminar de desaparecer algunos enclaves, efectivamente, que fueron actos simbólicos, pero la esencia de la Constitución nunca se ha logrado modificar ni un ápice. Uno de los pocos cambios reales que permitió algún destrabe fue la eliminación del sistema binominal. Eso fue uno de los pocos realmente puntos de inflexión donde el modelo que está cuajado en la Constitución se remeció un poco. Sí, no, evidentemente la Constitución en sus matrices sigue tal cual. O
sobre todo a través de los mecanismos contramayoritarios que consagra, ¿no? Donde minorías pueden imponerse sobre las mayorías. En fin, no se trata de hablar de constitucionalismo acá, pero evidentemente lo que dice Longueira no es cierto. La Constitución del 80 de Jaime Guzmán está vigente, está morigerada, está atenuada, pero está vigente en su modelo político, modelo económico, en fin. Entonces, me gustaría hacer un énfasis respecto a esta reaparición de Longueira que tampoco ha sido tan exitosa porque le aparecieron bastantes enemigos al camino, se le recordaron varias cosas que son sus yayas, pero sobre todo lo que a mí me ha llamado más la atención es que volvió no solo Longueira con Jaime Guzmán y la Constitución del 80 en sus brazos, sino que es una vuelta de Longueira también con los delitos de Longueira, ¿sí? Con la investigación criminal contra él por cohecho y múltiples delitos tributarios que ahora empieza un juicio oral en su contra. Entonces trae algo que ya como que estaba medio escondido en un cajón, que era todos los casos criminales de financiamiento ilegal de la política, los trae y los pone sobre la mesa de nuevo, ¿no? Y la élite se expone nuevamente con eso, ¿no? Porque eso era una connivencia fraudulenta entre los grupos económicos con mayor recurso financiero del país y la política en Chile, ¿no? Entonces, fue claramente un efecto indeseado. Yo no creo que la camarilla de los coroneles Judy, cuando pensaron esta operación, hayan querido traer de vuelta también este momento apestoso, ¿no? De mal olor de la política chilena que había quedado en algún cajón. ¿O no, Claudio? ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, yo creo que en el pragmatismo que tiene Pablo Longueira refleja una parte de la élite política de la derecha que tiene que ver con dos elementos. Uno, qué se quiere cambiar de la Constitución. Pablo Longueira y yo creo que también Joaquín Lavín mueven el debate a dar por perdido el plebiscito, dicen el rechazo va a perder, movámonos a los contenidos. Y ahí yo creo que el punto que hace Lavín de decir poner ciertos contenidos básicos, por ejemplo, en derechos sociales, el universalismo, el Estado unitario, es decir, se mueven a decir, acá la discusión es, tenemos que ir a defender ciertos elementos. Longueira fue más explícito de decir aprobar para rechazar, es decir, aprobar para ir a defender cierto modelo, etcétera, y por lo tanto tenemos que centrarnos en los contenidos. Yo creo que el mundo privado ha estado moviéndose hacia allá también, la SOFOFA sacar 6 principios básicos a defender, propiedad privada, bueno, son esperables, modernización del Estado y algunos otros elementos, y por lo tanto yo creo que hay parte de la élite que se empieza a mover y empieza a aceptar el apruebo como dado y se mueve hacia el debate sobre el contenido. Y lo segundo... El contenido y las elecciones de los constituyentes en abril. Son las dos claves. Y ese es el segundo ámbito que Longueira fue crudo y dice, tenemos que tener un diseño estratégico para tener mínimo un 40-45% de la convención. Y a eso nos lleva a pensar en las cartillas, en las listas, en quiénes van a ser los personajes, reviven lo que tú señalabas, Marcela, respecto de que reviven los muertos, en términos figurados, empiezan a reaparecer gente que uno daba por jubilada y reaparece en la élite política quiénes van a liderar esto. Y de hecho, se empiezan, hoy día veía en el diario Financiero una lista de constitucionalistas clave, puros hombres, que sabemos que han estado en el ruedo constitucional durante mucho tiempo, Patricio Zapata, Arturo Fermandois, Gastón Gómez, Cheche García, o sea, una serie de personajes que han estado en la visión
de debatir los aspectos constitucionales clave. Y por lo tanto, yo creo que las élites van a debatir el qué debatir, el contenido y quiénes van a debatirlo. Y por otro lado, tenemos este otro mundo que la Marcela planteaba muy bien de la ciudadanía. ¿Qué pasa con la ciudadanía? Este era un proceso ciudadano, un proceso de involucramiento, de inclusión, y ahí está todo el tema de la participación electoral, de los independientes. Se han fijado que emergió todo un debate sobre, oye, los independientes tienen que juntar firmas ante notario y presencial, mientras los partidos políticos lo pueden hacer online. O sea, generar condiciones de igualdad en la cancha para permitir que emerjan. De hecho, el PRO, no sé si vieron ustedes hoy día, dice, yo voy a colocar, claro, obviamente lo puede hacer porque el PRO tiene pocos asientos en el, y dice, yo voy a poner en la lista solo independientes. Entonces, efectivamente acá hay un debate de las élites respecto, llamémoslo, de la lógica tradicional y una lógica de la ciudadanía que está un poquito desfasada, que está diciendo esto tiene que ser con inclusión, con participación, con escaños reservados que todavía no se aprueban en el Congreso, con más diversidad. Entonces, yo creo que estamos en momentos, en tiempos políticos y sociales muy distintos, y que eso nos puede llevar a un fracaso del proceso constituyente si es que no se ajustan, si es que no se permite una mayor expresión de la ciudadanía en estos procesos, y en el fondo una apropiación ciudadana del proceso, en donde uno sienta que participa de algún modo, más o menos incidentemente, en un proceso social de construir una nueva constitución. Si no pasa eso, yo creo que vamos a de nuevo tener esta percepción de que las élites están cortando todo de nuevo, y de nuevo nos están pasando con letras chicas este proceso constituyente. Es decir, lo que se le ha denominado la élite sorda. Seguiríamos con una élite sorda y sin dar cabida a los movimientos, ¿no? A los movimientos sociales, a los independientes. Pero es que ahí, sí, es que ahí complementar lo que estaba diciendo Claudio, yo creo que ahí hay un tema que es muy relevante, que es la responsabilidad política de los partidos y de los partidos políticos de oposición, sobre todo, que se supone están en sintonía con las demandas que surgieron a través del estallido social y posteriormente con estas demandas de cambio y con lo que se supone hay detrás del apruebo a una nueva constitución. ¿Por qué hablo desde esa responsabilidad? Primero que nada, si los partidos de oposición no se ponen de acuerdo, la única posibilidad que el apruebo logre los 2/3 de la convención constituyente es que haya una lista única de toda la oposición, desde la DC hasta el Frente Amplio, única, incluidos los independientes además, para que se asegure una cierta visión, se asegure los 2/3 del umbral que se requiere para aprobar todos los preceptos de esta nueva constitución. Eso es absolutamente ilusorio, no va a suceder, no hay ninguna posibilidad, no hay espacio político para eso. Por ende, el mejor esfuerzo político es 2 o 3 listas de toda la oposición. Y cuando hablo de responsabilidad política, me refiero a la responsabilidad de involucrar a los independientes, de efectivamente darles un espacio, no migaja, no el último punto, no el último cupo de una lista de 6 y que el independiente sea el último, que si es que sale arrastrado, bien, y si no, mala suerte, sino que darle un espacio real a los independientes, a los representantes de organizaciones sociales, de organizaciones civiles, gente que ha tenido un cierto liderazgo, que tiene un cierto liderazgo como líder de opinión y que la ciudadanía sí tiene credibilidad en esas personas, y ese es el trabajo de entenderse con ellos, de buscar ciertos puntos. En los partidos dicen que efectivamente hay un rechazo a unirse a ellos, pero eso es parte del trabajo que tienen que hacer los partidos, recuperar confianzas y generar los puentes para poder aunar fuerzas y efectivamente evitar lo que se ha dicho al interior de algunos partidos de oposición, que esto no sea una farra histórica precisamente, y que efectivamente se pueda sacar algo limpio y que no sea solo la élite tradicional
y los mismos de siempre los que van a terminar escribiendo la Constitución, sino que efectivamente haya lo que se prometió, que es este espacio donde la ciudadanía esté representada de alguna manera y pueda tener cierta injerencia en lo que se va, con un cierto criterio de conexión con la realidad, ya que, uniendo lo que dice Federico, de esta élite sorda y permanentemente sorda, que dice que escucha o hace como que escucha, pero en la práctica no es así. Prueba de fuego para los partidos, prueba de fuego de diversidad, ¿no? Claudio. Totalmente. O sea, ya los partidos tienen unos requisitos fundamentales que cumplir, por ejemplo, la paridad ya es una condición que se le agregó al proceso y por lo tanto ya van a tener que tener una exigencia de paridad. Ahora yo creo, siguiendo en la línea de lo que Marcela planteaba y para agregarle pelo a la sopa, desde el punto de vista, una vez ganado el apruebo, que yo creo que es muy probable que suceda, ¿qué pasa? El tiempo es muy corto, es muy breve, es desde noviembre básicamente, viene la Pascua, entre medio febrero, se mantiene la pandemia, por lo tanto es difícil hacer campaña, y de ahí viene marzo y abril. Ese es el timing, el 11 de abril es la elección. Por lo tanto, y siguiendo la lógica de Pablo Longueira en la entrevista del domingo, del Mercurio, el que dice, esta campaña va a ser muy rápida y por lo tanto lo que tú necesitas son 28 distritos con 28 actores claves que atraigan electoralmente. O sea, ahí hay un tema práctico que en eso yo le encuentro razón a Pablo Longueira, hacer una campaña, porque esto va a ser una campaña electoral, es decir, si llevas a un connotado constitucionalista que nunca ha salido a entregar volante, a hablar con doña Juanita, a explicarle en lenguaje simple cómo me va a afectar la Constitución en mi vida, sería un fracaso. O sea, y por lo tanto tú requieres una combinación virtuosa de gente capacitada, gente reconocida, diversidad y conocimiento. O sea, tienes una mezcla de factores que cumplir, es una ecuación compleja. Además de, no puedes poner a gente que haya sido imputada por delitos de corrupción en el pasado. O sea, ya esa combinación es compleja para los partidos. Entonces, y además las máquinas de los partidos seguramente tienen intereses de el dirigente, ex dirigente de la comuna de no sé dónde, que quiere ser constituyente, y por lo tanto, combinar todo eso en un muy breve plazo, de aquí a diciembre tiene que estar cortadas las listas, va a ser un desafío enorme, con la responsabilidad de la diversidad que plantea Marcela, y por lo tanto, yo veo a los partidos muy ensimismados, y muy preocupados del engranaje electoral más que el engranaje, llamémoslo, constitucional, constituyente, que es esta demanda más de participación, de apertura, de transparencia respecto del proceso. ¿Qué es la canalización? Oye, ¿qué es la canalización de energía que todos esperamos, además? Y te voy a poner más pelo en la sopa. Paridad de género. Escaños reservados para pueblos reservados y capacidad de cobijar a los movimientos independientes, ¿no? A los independientes y toda esa fuerza que hay ahí de los actores sociales. ¡Wow! Está muy difícil. Y contra el tiempo. Sí. Mae, vamos terminando con esto. Sí, no, solo precisar un par de cosas. Las listas para los constituyentes tienen que estar inscritas el 11 de enero. Ese es el plazo. Al 11 de enero tienen que estar entregadas las listas, los pactos, los candidatos a la constituyente, igual que para gobernadores regionales y alcaldes, porque hasta ahora, a pesar del intento del gobierno de último minuto de querer aplazar gobernadores regionales, la elección de los constituyentes está empalmada con gobernadores regionales y alcaldes, que era ahora en octubre y se aplazó por la pandemia. Entonces quedaron las tres elecciones juntas. Además, ese es otro factor, porque se van a mezclar campaña y necesariamente va a ir una mezclada con otra. Los constituyentes con los alcaldes y los gobernadores es algo que se va a mezclar
todo sí o sí, para bien y para mal, además. Entonces, esa es una cosa. Y la otra es que efectivamente hay un problema cierto, y es el que tú mencionabas, Claudio, muy a la pasada, que fue el tema de las máquinas de partidos. Los partidos están agonizando como institución, efectivamente, han sido cooptados por las máquinas partidarias, y por eso que la gente tiene una distancia brutal de lo que hace y es un partido político, precisamente por lo que estamos hablando acá, de el cupo para el dirigente, darle pega al conocido, al operador político, y no dar espacios efectivamente a gente que sí trabaja a nivel territorial y que sí puede tener ciertas afinidades y que sí puede ser un buen representante de. Se aseguran primero las máquinas y llenan los cupos legales del resto con lo que les sobra. Entonces, claro, pueden ser todos están como armas las listas, pero puedes cumplir con el requisito de paridad, pero si ponías a las mujeres en la mitad para abajo de la lista no va a salir ninguna, y si pones a tus 5 integrantes fuertes, tus 5 operadores políticos, tus 5 cupos de la máquina, es exactamente lo mismo de siempre. Entonces, yo creo que los partidos además no han estado a la altura de las circunstancias, no han estado a la altura de lo que mandan las instituciones, como decía Ricardo Lago. ¿Por qué? Porque están más preocupados de sobrevivir que de dar el paso necesario para ponerse en sintonía de este nuevo sistema, de este nuevo mundo en el que estamos. Los partidos están tratando de sobrevivir con las lógicas de cómo se funcionó en los últimos 30 años y no están dando el paso que necesitan para demonizarse y poder conectarse realmente con la ciudadanía. Bueno, para terminar, Claudio, algo que agregar y con esto ya nos despedimos hasta la próxima semana política. Claudio. No, yo creo que es relevante el debate, sobre todo porque está inaugurándose un proceso que es simultáneamente electoral y constitucional desde el punto de vista del contenido de lo cómo queremos convivir. Y yo creo que esas discusiones paralelas van a ir enturbiando un poco la discusión. Se están buscando candidaturas presidenciales, por ejemplo, que es la parte que todavía no alcanzamos a hablar, pero bueno, así tocó la realidad de enfrentar este proceso constituyente, y por lo tanto vamos a tener acostumbrándonos a esta lógica electoral y constituyente en forma paralela durante un año por lo menos. Es muy buen punto, se nos está mezclando con la presidencial, porque tenemos un gobierno que ya casi no manda y tenemos entonces por lo mismo los candidatos presidenciales proliferando por todos lados debajo de cada piedra. Así es. Todo se junta. Claudio Fuentes, muchas gracias. Marcela Jiménez, muchas gracias. Nos vemos en la próxima semana política. Nos vemos. Gracias a ustedes.